estamos de regreso junto a nuestra amable sintonía que está a lo largo y ancho de toda la ciudad de Quito. Y bueno, hoy ustedes saben, lunes de salud, hablamos de múltiples temas. Particularmente en este momento le invito para que ponga mucha atención porque vamos a hablar de la poliomielitis. Ustedes saben que la poliomielitis es una enfermedad que prácticamente en el mundo se ha considerado controlada al menos. Pero, bueno, últimamente hay algunas prácticas que se han dado que no permiten, por ejemplo, o bajo criterios, ¿no?, de algunos papitos, que consideran que vacunar no está muy bien. Y esto está logrando también un repunte nuevamente de esta clase de enfermedades. Para hablar de este tema y recordando que el día 24 de octubre, el viernes que pasó, fue el Día Mundial de la Poliomielitis, vamos a dialogar con la doctora Erika Montalvo. Ella es intensivista pediátrica y vamos a tocar lo más ampliamente posible este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Como tú muy bien lo dijiste, vengo en representación del Hospital de los Valles como médico intensivista pediatra. Así es. Bueno, doctora, su especialidad realmente creo que es una de las más complejas, intensivista pediátrica. ¿Cómo se vive el día a día de un intensivista pediátrico? Bueno, la verdad es que el día a día de un intensivista pediátrico es en el hospital, es en el cuidado directo de los pacientes, en el área de cuidados críticos. Vemos los pacientes más graves tal vez, y hablando de la polio es una enfermedad extremadamente grave que puede llegar a ser mortal. Así es. Y esperemos que no vuelva. Cuéntenos, doctora, exactamente qué es la poliomielitis. La poliomielitis es una infección aguda del sistema nervioso central que es producida por el virus de la polio. El contagio, pues, es un contagio fecal oral y es una infección que va a producir una parálisis flácida irreversible de brazos, de piernas, y en casos extremadamente graves puede llegar a producir parálisis de los músculos respiratorios y la muerte. Realmente una enfermedad muy compleja y ya el mundo empezó una lucha muy intensa décadas atrás, y precisamente desde que ya existe la vacuna pues se había tenido un tiempo bastante amplio de una, no eliminación en el mundo, pero sí un control bastante efectivo. ¿Qué está sucediendo actualmente, doctora? Bueno, actualmente y lamentablemente estamos viendo que ha caído el porcentaje de vacunación en los niños, no solamente con la vacuna de la polio, sino con todo tipo de vacunas, por muchas razones. Vamos a ir un poco históricamente. Una de las razones es la pandemia de COVID. En la pandemia de COVID, lamentablemente, tuvimos escasez de vacunas a nivel de todo el mundo. Bueno, no podíamos tampoco ir a los niños llevándolos a y el acceso. El acceso realmente a los centros de vacunación fue bajo. Y bueno, lo otro ya es muchas veces una falta de concientización, de educación a los padres sobre la seguridad de los programas de vacunación. Así es. Doctora, cuando hay esta enfermedad, es un virus, recordémoslo precisamente, es un virus. Cuando hay este virus en el ambiente, ¿cualquier persona está en riesgo, inclusive los adultos? Sí, estamos en riesgo todos. Y precisamente al ser una infección fecal oral, la contaminación de las aguas, la contaminación de los alimentos, la contaminación de las superficies incluso, con gotas, puede producir la infección tanto en niños como en adultos. En nuestro cuadro básico de vacunación en el país, ¿los niños de qué edad tienen que vacunarse? La vacunación recomendada tiene 3 dosis de vacunación: a los 2 meses, a los 4 meses la segunda dosis, a los 6 meses la tercera dosis, con 2 refuerzos, uno a los 18 meses y otro a los 5 años. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de la vacunación, es súper importante recordar que desde agosto de este año hubo una modificación en el esquema de vacunación, más allá de los tiempos de vacunación, del tipo de vacuna. Ahora la vacuna de la polio viene incluida dentro de la vacuna hexavalente, y ese es un avance grande del Ministerio de Salud, incluir la vacuna de la polio
inyectable en el esquema de hexavalente. Y los refuerzos a los 18 meses y a los 5 años con la polio oral. Usted nos decía, cuando un niño es atacado por la poliomielitis, tiene estos problemas de movilidad. Así es. Porque sus músculos se debilitan. Se paralizan. Se paralizan. Se paralizan. Es una parálisis flácida que puede ser muchas veces en extremidades inferiores o en extremidades superiores, pero puede progresar y puede progresar hacia los músculos respiratorios. Y al ser una parálisis permanente, irreversible, claro, no pueden respirar, puede producir la muerte del niño. Por supuesto. Además de este que es el principal síntoma, ¿hay otras secuelas graves que puede dejar esta enfermedad? Más allá de las secuelas graves de la parálisis, pienso que eso es lo más grave que nos deja. Claro, hay que recordar que 1 de cada 200 niños va a tener una presentación grave de la poliomielitis, que es bastante, y más considerando que puede llegar a ser mortal, porque los síntomas iniciales pueden ser como de una gripe, un resfriado, un malestar general, fiebre. Bueno, les cuento que la región de las Américas fue certificada libre de poliovirus salvaje. Esto fue en 1994. ¿Qué significó, doctora, este hito para la salud pública regional y qué acciones se siguen realizando para volver a tener por lo menos un estatus similar, ¿no? Porque como usted bien lo dice, hoy por hoy, pues, entre que tenemos niños que no pudieron vacunarse en ese momento, entre que también hay estos movimientos antivacunas en el mundo, pues sí hay de cierta forma, no digamos tal vez un resurgimiento, porque por suerte no es masivo, pero sí hay muchos más casos de lo que estadísticamente se veía en décadas pasadas. Bueno, tenemos que recordar que es un gran hito el que ya el Ecuador tenga 35 años sin polio. Y eso es un avance enorme hablando de la vacunación. Y claro, ¿qué es lo importante? Que actualmente no solamente tenemos que prevenir la vacunación individual o prevenir, la infección individual de los niños, sino que al vacunar a un niño estamos ayudando a aquellos que no están vacunados, a la comunidad en general. Estamos ayudando a aquellos niños que globalmente viajan, se trasladan de un país a otro. Y estamos evitando que estas infecciones vuelvan a las Américas, vuelvan a nuestro país, mermando totalmente la población de niños y de adultos en las Américas y particularmente en el Ecuador. ¿Existe un riesgo real de reintroducción o de brotes de polio en nuestro país? Sí, realmente tenemos un riesgo real. ¿Por qué? Justamente por los movimientos antivacunas. Si es que no tenemos una vacunación completa, si inicialmente estamos hablando que con la introducción de la vacuna inyectable de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6 meses, estamos previniendo la infección individual del niño, si no tenemos los refuerzos a los 18 meses, a los 5 años, estamos favoreciendo que la infección se presente de manera comunitaria. ¿Qué quiere decir? Los refuerzos lo que van a hacer es evitar que otros niños de la comunidad se enfermen. Sí, porque hay que recordar que la vacuna inyectable tiene una alta generación de respuesta inmune a nivel sistémico, pero la vacuna oral es la que tiene mayor capacidad de prevenir una infección por diseminación gastrointestinal, que es generalmente cómo se contagia la comunidad. Entonces, realmente, mientras no hagamos o los padres no tengamos esa conciencia de mantener no solo las vacunas iniciales del esquema al día, sino no tengamos la conciencia de revisar los carnets de vacunación y revisar los refuerzos que necesitan nuestros niños, eventualmente puede reintroducirse la polio a nuestro país. Doctora, y a propósito de esto, usted bien nos comenta que hay también las vacunas orales. Creo que el último refuerzo es precisamente oral, que les ponen con unas gotitas. Ahora, hay niños que a veces no la reciben adecuadamente o cogen y la escupen.
¿Se puede tener la seguridad de que está bien protegido el niño cuando hay esta clase de problemas al momento de administrarla? No, definitivamente la vacuna tiene que ser ingerida, ¿no es cierto? Completa. Tiene que ser ingerida completamente, la vacuna de los refuerzos, y para eso existe personal completamente capacitado en la administración de la vacuna, en donde tenemos que primero evitar que el niño vaya recién alimentado a recibir la vacuna oral. Segundo, son solamente gotitas en donde vamos a tener la técnica adecuada para poder administrar las gotas dentro de la boca del niño. Y más allá de eso, pues nada más. Y si alguien tuviera dudas, ¿se podría hacer una vacunación tardía también? Sí, por supuesto, se puede vacunar tardíamente. Claro que en los centros de salud del Ministerio de Salud tienen las dosis para la población de niños de determinadas edades a las que debe recibir la vacuna. Sin embargo, tenemos la vacunación particular en donde los niños también pueden recibir de manera tardía sus vacunas. ¿Qué le diría usted, doctora, a los cuidadores, a los papitos, que a veces tienen dudas sobre la seguridad de las vacunas o que han decidido posponer las dosis de sus hijos? Bueno, pues yo les diría que la vacunación no solamente es un acto de responsabilidad como padres y como cuidadores y como miembros de una sociedad, es un acto de amor a nuestros hijos. Definitivamente mantener a nuestros hijos vacunados es evitar que se enfermen y que se enfermen muy probablemente con patologías graves que pueden ser mortales. Las vacunas están completamente estudiadas, probadas, son seguras. No producen, ya se han probado desde hace cientos de años, muchas de ellas están muy estudiadas. Entonces yo lo que les recomendaría es que actualicen sus carnets de vacunas, que los revisen, porque lo que pasa realmente en la práctica es que muchas veces nos olvidamos una vez que el niño cumple 2 años, en donde los papás somos súper disciplinados en acudir a vacunar a nuestros hijos con el esquema de vacunación, nos olvidamos muchas veces de los refuerzos, sobre todo porque los refuerzos ya tiene que haber pasado unos 2, 3, 4 años, dependiendo de la vacuna, para colocarlos. Entonces muchas veces se nos pierden los carnets, se nos deterioran. Entonces invitarles a que el carnet de vacunación lo cuiden, lo revisen con su pediatra de cabecera para que puedan mantener el esquema al día. Doctora, qué bueno que en el país no existen en este momento estos casos de polio, pero hay lugares en el mundo donde todavía no se ha logrado controlar. Sí, efectivamente. Sí, definitivamente. Yendo lo más cercano posible, se han reportado los últimos casos de polio a nivel de las Américas, se reportaron en Haití y esto es cerca a nuestro país. Y bueno, hay países en Asia, como Afganistán, como Pakistán, en donde todavía existen casos de polio salvaje. Y ahora con la globalización, en donde todos nos movilizamos de un país a otro, viajamos con nuestros niños, realmente estamos expuestos a este riesgo en todo momento. Las brechas son muy cortas. De Haití para acá son 3 horas nomás, 4 horas, si no recuerdo mal. Así que bueno, sí, y ahora que tenemos un mundo de políticas de puertas abiertas, que prácticamente nuestro país también acoge a todos los viajeros, entonces la movilidad humana hace que nosotros también veamos de cerca estos problemas que están en otros países. Así que recuerden, es importante que siempre la vacunación esté al día, que verifique el día de hoy, por favor, ese carnet de vacunación del chiquito de su casa y veamos si efectivamente estamos al día o si está en días de tomar otra nueva vacuna o si dentro del próximo año quizá. Entonces es momento de ponernos en acción y recordar que esto no se ha ido del mundo, como fue el caso de la viruela, por ejemplo. La viruela se logró erradicar del mundo. ¿Y qué esfuerzos nos hacen falta para poder decir que la polio también se erradicaría del mundo? Bueno, primero, incentivar la vacunación y concientizar la vacunación en los padres primero. Y segundo, las vacunas son gratuitas y las vacunas como la vacuna de la polio es gratuita a nivel de todo el mundo. Entonces, más allá de
eso está en la educación a los padres, facilitar el acceso a los centros de aplicación de la vacunación, facilitar el traslado y la movilización de los niños y sus padres a estos centros para que puedan recibir sus vacunas, o a su vez movilizarnos como personal de salud a estas viviendas, a estos hogares en donde hay niños pequeños, tener un buen censo de los niños que están en nuestra área y aplicarles las vacunas con carné de vacunación. Y también tener un registro de vacunación podría ser muy útil, un registro de vacunación por niño, que si se me pierde el carnet, que si se me daña el carnet, yo sé que está un registro electrónico ahora con la tecnología en donde yo sé y me van a avisar o me van a notificar y no se va a perder la información que me toca efectivamente, por ejemplo, un refuerzo. Claro, eso es muy importante. Bueno, creo que afortunadamente eso ya se implementó en los centros de salud actualmente. Exacto. Para la gente precisamente que en algún momento ya se le extravió, se cambió de casa y típico, ¿no? Ahí son los momentos en donde todo se pierde, que ya pueden revisar. Quizá no esté del todo actualizado con las primeras vacunas, pero el registro sí tiene una buena cantidad de información desde hace algunos años para acá. Así que eso muy bien, porque realmente en cuanto a políticas públicas, el sistema de vigilancia epidemiológica debe estar siempre activo y siempre en alerta en nuestro país. Ustedes en el hospital de Los Valles, por ejemplo, ¿cómo manejan toda esta situación? ¿Están siempre pendientes de que no haya pacientes que presenten esta clase de, no sé, de sospechas de enfermedades como esta? Bueno, el Hospital de Los Valles, al ser un hospital privado, sin embargo, no deja de ser un hospital perteneciente al sistema de salud nacional. El Hospital de Los Valles se adhiere al sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, en donde tenemos la obligación, todas las instituciones públicas y privadas, de notificar cualquier caso, en este caso particular de la polio, cualquier caso de parálisis flácida aguda. No tenemos el diagnóstico porque obviamente el paciente acude con un cuadro de parálisis flácida aguda, con o sin antecedente vacunal. La obligación que dice la ley y el programa de vigilancia epidemiológica nacional es que tenemos que notificar a la zonal de un caso sospechoso. De quién procede el seguimiento y la investigación es del Ministerio de Salud, con los estudios correspondientes. En el caso particular de la polio se hace un cultivo y se hace búsqueda e identificación del virus de la polio en heces, y ese es el diagnóstico confirmatorio. Pero mientras el caso no se cierre, se hace el seguimiento por parte del Ministerio de Salud. Por supuesto. En colaboración con el hospital, en este caso el Hospital de Los Valles como institución privada. Muy interesante conocer cómo se manejan todos estos protocolos también de lo que es la vigilancia epidemiológica en el país. Bueno, doctora, coméntenos cómo hacemos para tener contacto con el Hospital de Los Valles, solicitar una cita en el caso suyo ya solamente cuando están en UCI, ¿no? Pero ¿cómo podemos tener contacto y, por supuesto, consultas con los especialistas del Hospital de Los Valles? Bueno, nosotros en el Hospital de Los Valles contamos con un área de consulta externa en donde trabajamos algunos médicos pediatras, me incluyo, para atención ambulatoria de los pacientes que así lo requieran. Y también tenemos un centro de vacunación en el hospital en donde se aplican las vacunas de forma privada. Aquellos pacientes que así lo deseen, se les puede remitir para que se apliquen y se actualicen en su esquema de vacunación. Si deseamos tener una cita, particularmente en consulta externa, tenemos que comunicarnos con el call center del hospital y solicitar una cita en el área de pediatría. Ahora, si necesitamos una cita particular con cualquiera de los médicos especialistas del Hospital de Los Valles, tenemos que dirigirnos al edificio de especialidades médicas y agendar nuestra cita respectiva. El hospital está siempre presto para atender todas sus consultas y sus emergencias, en el caso de tratarse de una emergencia, desde el área de emergencia para lo que así requiera. Doctora, ¿usted para el tema de consulta externa nos puede facilitar un contacto? Claro, el teléfono del Hospital de Los Valles
Bueno, ya lo pueden buscar también en las redes sociales, en la página web del hospital, y ahí pueden solicitar también la cita con la doctora Erika Montalvo. Ella es intensivista pediátrica, pero también hace consulta externa en el caso de que ustedes así lo requieran. Le agradezco muchísimo, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Ella viene directamente desde el Hospital de los Valles y hoy ha compartido con nosotros todo lo que debemos conocer acerca de lo que fue el Día Mundial de la Poliomielitis, una enfermedad que sin duda hay que mantenerla entre ceja y ceja, porque si ya te fuiste, no vuelvas, por favor. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, te agradezco mucho. Un placer también. Son las 11 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una cortísima pausa y por supuesto luego nos vamos a informar más y mejor en